El 13 de junio tú vas a acercarte a San Antonio con un nombre en el pecho, el nombre del difunto que amas, y vas a pedir. Vas a pedir con la intensidad de quien ha rezado años por alguien que ya no está. Pero hay una pregunta que llevas dentro hace tiempo y nunca te has atrevido a formular en voz alta. ¿Y si lo que has pedido todos estos años al santo de Padua, por esa alma jamás fue lo que el cielo estaba dispuesto a concederte? ¿Y si la gracia del 13 de junio tenía algo guardado para tu difunto, algo que solo él necesitaba, y tu petición, tan llorada y tan repetida, estaba pidiendo otra cosa? Eso es lo que Santa Teresa de Jesús advirtió sobre las peticiones equivocadas que se hacen al cielo con devoción sincera. Existen peticiones concretas, muy lloradas, que millones de devotos católicos dirigen a San Antonio el 13 de junio por sus difuntos sin saber que están cerrando justo lo que esperaban abrir. Hoy vas a conocer qué piden mal, por qué la doctrina lo desaconseja y qué pedir en su lugar para que el alma de tu difunto reciba en este día la gracia que tiene reservada. Antes de continuar, escribe en los comentarios el nombre de tu difunto para que sea recordado en esta enseñanza. Y suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana, porque cada mensaje que llega aquí fue pensado para almas como la suya y como la tuya. Lo que viene fue guardado para quien ha rezado mucho y siente que aún falta algo. Arcella, 13 de junio de 1231. Antonio de Padua se está muriendo. Tiene 36 años. El cuerpo, agotado por la predicación incesante y por una fragilidad que llevaba meses arrastrando, ya no responde. Sus hermanos franciscanos lo han llevado en una carreta hasta el convento de las Clarisas en las afueras de Padua, porque sabe que no llega a la ciudad. Ahí, en una celda prestada, pide que le canten el himno «Oh gloriosa Domina». Cuando termina el canto, levanta los ojos hacia un punto que sus hermanos no ven, sonríe y muere. Las Clarisas, al amanecer, encuentran su cuerpo todavía tibio. El olor de la celda, según los testimonios conservados en los archivos de Padua, era el de pan recién horneado, aunque ningún horno estaba encendido en kilómetros a la redonda. Esa muerte fue el comienzo de todo, porque Antonio, durante los meses siguientes, empezó a hacerse presente en Padua con tal abundancia de favores recibidos que el Papa Gregorio IX lo canonizó 11 meses después, el caso más rápido en la historia de la Iglesia hasta esa fecha. Y desde entonces, durante casi 8 siglos, los devotos del mundo entero acuden al santo de Padua, con una confianza que pocos santos suscitan. Con razón, Antonio se reveló muy pronto como un intercesor extraordinariamente generoso. Lo que pocos devotos saben es exactamente qué cosas le está permitido conceder y qué cosas Dios reservó para otros canales. Porque Antonio, en vida, fue muchas cosas que el devoto promedio desconoce. Fue primero un canónigo regular de San Agustín en Coimbra, formado en teología con una solidez doctrinal que pocos predicadores de su tiempo igualaron. Luego, conmovido por el martirio de los primeros franciscanos en Marruecos, dejó la regla agustiniana y entró en la naciente orden de San Francisco. Predicó por toda Italia y el sur de Francia contra las herejías cátaras y albigenses con una claridad doctrinal que le valió el título oficial, otorgado por Pío XII en 1946 de doctor evangélico, doctor de la Iglesia. Solo 37 santos en la historia católica han recibido ese título. Antonio es uno de ellos. Y los testigos de aquellos sermones, escépticos al principio, terminaban arrodillados en las plazas pidiendo confesión a media tarde, sin pan en el estómago, sin haberse acordado ya de la jornada que dejaron a medias. Eso significa algo muy concreto para el alma de tu difunto. Significa que el santo al que te acercas el 13 de junio jamás fue un taumaturgo popular sin más. Es un teólogo, es un predicador del verbo.
Es alguien cuya intercesión está doctrinalmente situada dentro de un orden que Dios mismo estableció para la salvación de las almas. Ese orden tiene reglas, tiene jerarquías, tiene canales precisos. Cuando un devoto pide a Antonio cosas que no le corresponde conceder, el santo escucha la oración con caridad y presenta esa intención ante el trono de Dios. Pero el cielo a veces no responde con lo pedido porque lo pedido se sale de la economía misma de la salvación. Lo del pan de los pobres, lo de los objetos perdidos, lo de los matrimonios bien dispuestos, lo de los recién nacidos. Todo eso forma parte del carisma antoniano confirmado por siglos de experiencia eclesial. Pero el carisma central de Antonio, el que está en la raíz de todos los demás, es otro. Es la restitución de lo perdido. Y aquí hay que mirar bien lo que esa palabra significa, porque la confusión empieza justo ahí. Antonio restituye, Antonio devuelve lo que se había ido. En vida, sus predicaciones devolvieron miles de almas a la fe verdadera tras haber caído en la herejía. Devolvieron a esposos arrepentidos al hogar abandonado. Devolvieron a hijos pródigos al padre que los esperaba. Devolvieron a hombres ricos la conciencia de los pobres. Y en un plano material, sí, devolvieron también objetos perdidos, el famoso libro de Salmos que un novicio se llevó al huir del convento, devuelto por la intercesión del santo. Pero ese objeto era el signo exterior de algo más profundo. El novicio, con el libro, devolvió también su vocación al cabo de pocas semanas. Aquí está la clave que casi nadie te ha explicado nunca. Antonio es santo de la conversión antes que santo de las cosas. Las cosas que devuelve son siempre vehículo de una conversión interior. Por eso, cuando un devoto le pide al santo de Padua que devuelva un objeto perdido sin que haya en el corazón ninguna disposición de cambio, Antonio responde con frecuencia, sí, pero a través de ese favor concreto siempre está pidiendo algo más. Un paso, una conversión, una vuelta al sacramento, una reconciliación con un familiar dolido. Eso, aplicado a tus difuntos, cambia todo. Porque significa que cuando tú acudes a Antonio el 13 de junio con un nombre de difunto en el corazón, lo que el santo puede pedir por esa alma ante el trono de Dios está marcado por su propio carisma, restitución, restitución espiritual, restitución de lo que esa alma dejó incompleto, restitución de la fe en quienes la rodeaban, restitución del sacramento donde el sacramento fue olvidado. Eso es lo que Antonio puede pedir con eficacia singular ante Dios el 13 de junio. Eso, según el orden que la providencia confió a su carisma. Cuando la petición del devoto pide otra cosa, el santo intercede igual, porque la caridad de los santos siempre es generosa. Pero la respuesta del cielo queda condicionada por lo que el carisma del intercesor abarca dentro del designio divino. Y aquí, Santa Teresa de Jesús, carmelita descalza, lectora atenta de los franciscanos a través de su trato con Pedro de Alcántara y con el padre Gracián, tiene una palabra clave sobre el santo de Padua que pocos devotos han subrayado en 4 siglos. Aparece en una carta y desautoriza desde dentro toda devoción supersticiosa a Antonio. Esa palabra te va a sorprender más de lo que crees. ¿Sabes qué palabra usaba Santa Teresa de Jesús cuando alguien le pedía consejo sobre la devoción a los santos? Cordura. Esa era la palabra. Aparece en varias cartas suyas, sobre todo en una dirigida a su hermano Lorenzo de Cepeda hacia el año 1577, donde le advierte que la devoción más fervorosa puede volverse confusa cuando se queda sin cordura. Cordura en el castellano de la Santa de Ávila jamás significaba frialdad ni cálculo. Significaba algo muy preciso, orden interior, saber qué pedir, a quién pedírselo y para qué se pide. Sin esa cordura, decía la santa, las almas más fervorosas terminan rezando mucho y recibiendo poco, porque piden contra el orden que el cielo ha establecido para que la oración fructifique en el momento oportuno. Y aquí es donde la enseñanza teresiana se vuelve indispensable para entender lo que ocurre el 13 de junio. Porque Santa Teresa de Jesús,
a partir de las visiones recogidas en las moradas séptimas y de su experiencia personal de dirección de almas en los Carmelos Descalzos que iba fundando por toda Castilla, vio con una claridad poco frecuente la diferencia exacta entre dos realidades que el devoto medio tiende a confundir: la diferencia entre un santo glorioso y un alma purgante. El santo glorioso ve ya a Dios cara a cara. Su voluntad está enteramente conformada con la voluntad divina. Su intercesión es perfecta porque pide siempre lo que Dios quiere, y Dios escucha siempre con benevolencia esa intercesión. Antonio de Padua es uno de esos santos. Cuando tú le pides algo, Antonio recibe esa petición y la presenta ante el trono de Dios, pero la presenta filtrada por su propia visión beatífica. Si lo que pides es ajeno al designio divino, Antonio mismo lo reformula antes de presentarlo, porque su caridad consiste en darte lo que te conviene, no necesariamente lo que tú crees que quieres. El alma purgante está en otro estado completamente distinto. Sufre una purificación pasiva. Su visión sigue velada, pendiente del encuentro con el rostro del Padre. Y le falta capacidad de interceder por otros en sentido propio, porque su voluntad, aunque dispuesta hacia el bien, está aún apretada por la deuda que la mantiene allí. Solo recibe. Recibe lo que los vivos ofrecen por ella. Recibe lo que los santos del cielo interceden por ella. Recibe lo que la misericordia de Dios le concede a través de la sangre de Cristo aplicada en cada misa, en cada rosario bien rezado, en cada acto de caridad ofrecido en su nombre. Esa arquitectura que parece técnica lo cambia absolutamente todo cuando se aplica a tu situación concreta. Porque significa que cuando tú te acercas a San Antonio el 13 de junio, con un nombre de difunto en el corazón, el flujo correcto es este: tú pides al Santo Glorioso por el alma purgante. El Santo Glorioso intercede ante Dios. Dios concede gracia al alma purgante, y esa alma, una vez liberada del purgatorio, podrá entonces, ya en gloria, interceder por ti desde el cielo. Cuando este flujo se rompe, las cosas se enredan, y se rompe de muchas maneras. La primera, cuando le pedimos al alma del difunto que interceda por nosotros antes de tiempo, antes de que la purificación esté completa. La segunda, cuando le pedimos al Santo Glorioso señales y certezas que únicamente Dios puede dar. La tercera, cuando confundimos el carisma del santo con un poder mágico independiente de la voluntad divina. La cuarta y más grave de todas, cuando perdemos esa cordura que Santa Teresa de Ávila pedía con tanta insistencia. En el capítulo 33 del Libro de la Vida, escribió con sus propias palabras algo que ningún devoto católico debería pasar por alto, ni quienes llevan años de oración profunda. Dijo que muchos cristianos buenos pierden el provecho de sus oraciones porque piden a Dios cosas que no convienen y se afligen cuando esas cosas no llegan, creyendo que Dios no los escucha, cuando lo que ocurre es que Dios los está escuchando demasiado bien y por eso mismo no concede lo pedido. Esa frase, leída despacio, sirve también para explicar lo que pasa con muchas peticiones dirigidas a San Antonio por los difuntos. Cuando tú le pides al Santo de Padua que te dé certeza absoluta sobre la salvación final de tu difunto, Antonio escucha la petición, la lleva ante Dios y Dios la deniega. La deniega por amor, porque conceder esa certeza eliminaría el sufragio. La oración perseverante quedaría sin sentido. Las misas pedidas año tras año perderían su razón de ser. Las limosnas dadas en nombre del difunto sobrarían. Y con todo eso, desaparecería la arquitectura entera de la intercesión de los vivos, que es justamente el mecanismo por el cual la deuda del difunto va siendo saldada por la caridad de quienes lo amaron en vida. Eso es la cordura teresiana aplicada al 13 de junio. Saber qué pedir. Saber qué jamás conviene pedir. Saber por qué unas peticiones obtienen respuesta y otras chocan contra el límite de lo que el santo puede conceder dentro del orden divino. Ahora viene lo concreto.
Ahora viene la lista de las peticiones que millones de devotos católicos llevan años dirigiendo a San Antonio cada 13 de junio, año tras año, sin saber que cada una de ellas lleva una contraindicación doctrinal precisa. Santa Teresa de Jesús, si pudiera sentarse contigo esta mañana, te las nombraría una a una con esa firmeza maternal que tenía cuando corregía a sus hijas del Carmelo. Y empezaría, con seguridad, por la más común, por la que más se reza el 13 de junio en casas hispanas, por la que parece más inocente y más amorosa, y que, sin embargo, lleva siglos provocando un desperdicio enorme de gracia en hogares devotos como el tuyo. Es una petición que tú mismo puedes haber hecho, quizás este año, quizás el pasado, quizás todos los años de tu duelo, sin haberte detenido nunca a examinarla. La primera petición, la más amorosa de todas, la que sale del corazón con más fuerza el 13 de junio, una vela encendida, una imagen del santo de Padua sobre el mueble del salón, esa imagen que llevas años contemplando con el rosario entre las manos, y un susurro que llevas años queriendo formular en voz alta: dime que ya está en el cielo, dime que ya salió del purgatorio. Dame esa certeza que llevo pidiendo en silencio desde que él murió. Es la petición que se hace en silencio, mientras las manos sostienen el rosario. Es la que se dice apenas se cierra la puerta de la habitación, cuando ya nadie escucha. Es la que se llora en la misa del 13 de junio, cuando el sacerdote menciona al santo en la homilía y el corazón se sobresalta porque, sin querer, se le pide se dicte a Antonio lo que Dios mismo se ha reservado para sí solo. Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien le pide al santo de Padua que le confirme el estado actual del alma del difunto. Está pidiendo sin saberlo lo que el catecismo de la Iglesia Católica establece con claridad indiscutible, que solo Dios conoce el estado final de cada alma humana. Ni Antonio, ni ningún santo glorioso, ni siquiera la Virgen María, conceden esa certeza al vivo durante su peregrinación terrestre. La razón es teológicamente honda. La certeza que tú pides sobre el destino eterno de otra persona implicaría, en cierto modo, acceder al juicio particular ya pronunciado por Cristo sobre esa alma. Y ese juicio, según enseñanza de los padres griegos y latinos, está velado al vivo precisamente para sostener la esperanza, la oración perseverante y la caridad activa por los difuntos. Esa certeza está reservada para el momento del juicio particular del propio creyente, en el instante de su muerte. Antes de ese instante, ningún devoto puede pedir y recibir lícitamente la confirmación absoluta del destino eterno de otra alma. Y aquí Santa Teresa de Jesús dejó escrito en el capítulo 38 del libro de la vida algo de una sobriedad estremecedora. Contó que en su tiempo había visto a muchas almas piadosas atormentarse pidiendo a Dios señales claras de la salvación de sus difuntos y que esas señales casi nunca llegaban. Dios escuchaba el dolor del corazón doliente con toda misericordia, pero conceder esa certeza, decía la Santa de Ávila, suspendería en el alma la urgencia del amor que sigue rezando. Suspendería en el alma. Esas palabras suyas valen oro, porque significan que cuando tú pides certeza al santo de Padua sobre tu difunto, Antonio escucha esa petición, la presenta ante Dios, y Dios responde con un silencio que es protección. Protege al alma del difunto todavía en su camino de purificación. Y te protege también a ti, que quedarías sin razón para seguir orando si recibieras la confirmación que pides con tanta insistencia. Hay una experiencia documentada en las fundaciones que ilustra esto con una crudeza que pocos comentaristas han subrayado. Cuenta Santa Teresa de Ávila que una vez, al morir una monja en uno de sus Carmelos, varias hermanas comenzaron a sentir tal consuelo interior que dieron por hecho que el alma de la difunta había entrado directamente en el cielo. Dejaron de ofrecer misas por ella, dejaron de rezar el oficio de difuntos.
pasaron semanas en esa serenidad satisfecha. Entonces, en una visión interior que la santa describe con sobriedad, le fue mostrado que la difunta estaba sufriendo aún la purificación necesaria y que la presunción de las hermanas había suspendido el flujo de gracia que la habría liberado mucho antes. La santa hizo que se reanudaran las misas. La difunta, según el relato, alcanzó el descanso eterno muy poco después. Esa escena resume en miniatura el peligro de la primera petición mal orientada. Cuando tú le pides al santo de Padua la certeza de que tu difunto ya está en el cielo y crees que la has recibido, el efecto inmediato es uno solo. Dejas de rezar con la intensidad que esa alma todavía necesita. Y ese dejar de rezar multiplicado por años, multiplicado por todas las personas que aman al difunto y que también recibieron la misma falsa certeza, prolonga la deuda del alma de una manera que ninguna lágrima posterior alcanza a reparar del todo. Aquí está el pico de gracia que el 13 de junio te ofrece y que esta petición ahoga sin querer. Antonio, en su carisma de restitución, podría pedir por tu difunto una aceleración del proceso. Podría pedir que se le aplicaran las gracias acumuladas por años de oración de la familia. Podría pedir que se sumaran los méritos de un sacramento celebrado en su honor ese día. Pero todo eso queda condicionado a que tú sigas pidiendo desde la posición correcta, como alguien que ora por un alma que aún necesita oración, jamás como alguien que ya recibió la confirmación de que la oración ya no hace falta. ¿Qué hacer entonces el 13 de junio si quieres acercarte al santo de Padua con el nombre de tu difunto en el corazón? La respuesta de Santa Teresa de Jesús es de una sencillez maternal. Acercarse pidiendo que la oración propia sea más eficaz, más perseverante, más confiada. Acercarse pidiendo que el santo presente ante Dios el sufragio que tú estás ofreciendo en ese mismo instante. Acercarse, sobre todo, sin pretender obtener del santo lo que ningún santo concede, la lectura del libro cerrado donde solo Dios lee. Y hay una segunda petición, aún más sutil, aún más extendida en hogares devotos como el tuyo, que merece también una mirada despacio y un examen sereno. Una petición que parece todavía más amorosa que la primera, porque pide ver al difunto, pide oírlo, pide tocarlo de alguna manera, aunque sea en sueños, aunque sea con una señal mínima, y que cruza, sin saberlo el devoto que la formula, una línea que la Iglesia ha protegido desde los primeros siglos. 3 de la madrugada. Una mujer abre los ojos con el corazón acelerado, segura de haber oído pasos en el pasillo. Se incorpora despacio, sin encender la luz, escucha. La casa está en silencio absoluto. Mira hacia la mesita de noche, donde reposa la estampa de San Antonio que su esposo difunto le regaló el último 13 de junio que pasaron juntos. Y siente con una intensidad que la asusta y la consuela al mismo tiempo que él acaba de pasar por la habitación. Esa escena se repite, con variaciones mínimas, en miles de hogares devotos cada año. Y detrás de muchas de ellas hay una petición que el devoto formuló sin medir su alcance. Una petición que Santa Teresa de Jesús, si la oyera salir de tus labios, te corregiría con la firmeza maternal que tenía cuando algo te exponía a un peligro espiritual real. Es la segunda petición mal orientada y se formula con palabras parecidas a estas. San Antonio, haz que mi difunto me hable, haz que se me aparezca en sueños, haz que me deje una señal clara, una pluma, un olor, una voz, algo que me diga que está cerca. Tú, que devuelves lo perdido, devuélveme su presencia. El corazón que la pronuncia está lleno de amor. Por eso es la petición más conmovedora de todas. Por eso también es la más resbaladiza. Porque pide al santo de Padua que sirva como puente entre los vivos y los muertos, en un sentido que la Iglesia, desde los primeros siglos, ha distinguido con muchísima precisión del puente legítimo que la comunión de los santos establece de un modo bien distinto. La diferencia es esta. Cuando tú rezas por tu difunto,
hay un puente que une tu oración con el alma purgante a través del mérito de Cristo. Ese puente fluye desde los vivos hacia las almas. Cuando tu difunto, ya purificado y en gloria, intercede por ti, hay otro puente que fluye desde el cielo hacia ti. Esos dos puentes la Iglesia los reconoce, los enseña, los celebra cada 2 de noviembre. Pero hay un tercer puente que la Sagrada Escritura prohíbe expresamente. El puente que el vivo intenta construir hacia el muerto para recibir de él comunicación directa, palabras, apariciones forzadas, mensajes específicos. El Levítico, capítulo 19, versículo 31, y el Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, son inequívocos. Y el episodio del rey Saúl, pidiéndole a la pitonisa de Endor que invocara al profeta Samuel, quedó como advertencia perpetua para el pueblo de Dios. Esa puerta el Señor la cerró por amor. La cerró porque sabía que el vivo, en su dolor, abriría caminos por donde podría colarse cualquier presencia distinta de la que buscaba. Y aquí Santa Teresa de Ávila tuvo una intuición espiritual que ningún manual moderno ha igualado todavía. En las Moradas Sextas, capítulo 9, escribió con sus propias palabras que las consolaciones espirituales pedidas con fuerza por el alma corren peligro de venir de donde el alma jamás imaginaría. Decía la santa que cuando el alma pide ver, oír, sentir, recibir señales, el enemigo encuentra una rendija para complacer esa petición desordenada, vistiéndose de consuelo, de voz amada, de presencia familiar. Y el alma, en su buena fe, recibe esa señal como gracia, sin saber que el origen estaba en la rendija que ella misma abrió con su petición. En una carta al padre Gracián, fechada en 1578, fechada cerca del final de su vida, lo dijo todavía más claro. Le advirtió que algunas religiosas suyas pedían apariciones de difuntos queridos y a veces parecían recibirlas, y que ella, después de mucho discernimiento, había concluido que en la mayoría de esos casos el alma se había engañado a sí misma, o algo peor, había aprovechado el deseo. La Santa de Ávila pedía a sus hijas que jamás pidieran señales sensibles del más allá, que confiaran en la fe pura, que dejaran al cielo escoger el modo de consolar sin imponer condiciones. Aquí está el pico de gravedad de esta segunda petición. Cuando tú le pides al santo de Padua que medie una aparición concreta de tu difunto, Antonio escucha la petición con su caridad infinita y la presenta ante Dios. Pero Dios, que conoce los peligros del puente prohibido, responde casi siempre con un silencio que es protección. Y a veces, cuando esa petición se hace insistentemente y con una atadura emocional muy fuerte, lo que llega como respuesta termina llegando por otro canal. Un canal que se viste de consuelo, un canal que se parece a la voz del esposo perdido, al gesto del padre fallecido, al perfume de la madre difunta, y que jamás vino del cielo. Los confesores experimentados conocen estos casos. Mujeres santas que terminaron atadas a un consuelo que las alejaba de los sacramentos. Padres devotos que dejaron de rezar por su hijo difunto porque sentían que ya estaba con ellos. Y familias enteras que vivieron años pensando que el muerto las acompañaba, cuando lo que las acompañaba era una sombra distinta que el deseo había convocado sin saberlo. ¿Qué hacer entonces el 13 de junio si extrañas tanto a tu difunto que casi sientes su presencia? La respuesta teresiana es la más libertadora que se ha formulado en 4 siglos. Acercarte al santo de Padua sin pedir señales concretas. Pedirle con humildad que Dios envíe consuelo si Dios lo quiere y en la forma que Dios elija. Y aceptar el silencio cuando el silencio venga, porque ese silencio del cielo también es presencia, también es comunión, también es amor verdadero. Hay todavía una tercera petición que millones de devotos formulan al santo de Padua el 13 de junio, profundamente arraigada en su carisma popular más conocido y que, sin embargo, aplicada a los difuntos, puede convertirse en una distracción espiritual sutil. Una petición que tiene que ver con un objeto.
un objeto que perteneció al difunto y que un día se perdió, o se rompió, o desapareció. Sobre la cómoda hay un reloj parado, el reloj que él usaba. Lleva ahí desde el día del funeral, en la misma posición exacta, con la hora detenida en aquel instante en que alguien, en un gesto de duelo, decidió no volver a darle cuerda. A su lado, una foto pequeña. Más allá, un rosario. Y entre todos esos objetos, uno que no aparece. Un objeto concreto que se perdió. Una alianza, una medalla, una carta que estaba dentro del devocionario. Algo que pertenecía a tu difunto y que un día desapareció de la casa sin que nadie supiera explicar cómo. El 13 de junio te acercas al santo de Padua con esa pérdida concreta clavada en el corazón, además del nombre de tu difunto. Y formulas la tercera petición mal orientada con palabras parecidas a estas. San Antonio, tú que devuelves lo perdido, devuélveme aquel objeto suyo. Devuélvemelo porque era lo único que me quedaba de él. Devuélvemelo porque sin ese objeto siento que se me escapa también su recuerdo. El santo escucha. Su carisma popular se activa, porque para esto vinieron a él generaciones enteras de devotos. El santo de las cosas perdidas, aplicado al objeto del difunto, parece la combinación perfecta. Y sin embargo, aquí Santa Teresa de Jesús, si pudiera estar contigo en la cocina mientras le hablas a su imagen, te detendría con dulzura para señalar lo que esa petición esconde por dentro. Porque el objeto del difunto, en muchos hogares devotos, ha ido ocupando con los años un lugar que solo le corresponde al alma del difunto. Se ha convertido en sustituto. En el reloj parado, en la alianza guardada, en la medalla extraviada que el devoto le pide al santo, está depositada una intensidad afectiva que el alma del difunto, allá donde esté, jamás recibe del mismo modo. La oración por el alma se va espaciando. La misa pedida en su nombre se va olvidando. Pero la búsqueda del objeto perdido no cesa. La conversación con el santo sobre ese objeto se prolonga durante años. Y sin que nadie se dé cuenta, la devoción se ha desplazado del difunto al recuerdo material del difunto. En el capítulo 10 del Camino de Perfección, Santa Teresa de Ávila escribió con sus propias palabras una advertencia que pocos comentaristas han aplicado a este caso, aunque le calza con precisión. Dijo que el alma piadosa puede atarse a cosas pequeñas con tanta fuerza como otra alma se ata a cosas grandes, y que esas ataduras menudas son justamente las más peligrosas, porque parecen inocentes y consumen la mejor parte del afecto que debería ir entero a Dios y al prójimo en Dios. Aplicado a los difuntos, ese principio teresiano resuena con una claridad incómoda. El reloj del esposo, el anillo de la madre, la carta del padre, pueden retener el corazón de un modo que termina robando oración al alma misma para la que esa oración era necesaria. Y aquí hay una distinción que importa muchísimo. La Iglesia jamás ha condenado guardar objetos del difunto. La Iglesia bendice las reliquias familiares, los retratos, los rosarios heredados. El problema empieza cuando el objeto se vuelve canal afectivo principal, cuando el devoto siente que perder ese objeto sería perder al difunto de nuevo, cuando la petición al santo de Padua se centra en el objeto y olvida el alma. Esa inversión, lentísima, casi imperceptible, es la que Santa Teresa de Jesús desautoriza con su doctrina sobre los apegos espirituales. Hay un caso documentado en una crónica del convento de Salamanca, recogida por la propia santa en cartas posteriores. Una viuda devota había perdido el anillo de matrimonio de su esposo difunto el día del funeral, según relata el documento conservado. Durante años se acercó a San Antonio pidiendo que se lo devolviera. La crónica cuenta que la viuda fue dejando de asistir a las misas mensuales por el alma de su esposo, distraída por la búsqueda interminable del objeto. La oración familiar por el difunto se fue apagando, y cuando el confesor le señaló lo que estaba ocurriendo, la mujer entendió. Renunció a la petición del objeto. Volvió a pedir misas.
volvió a rezar el oficio y cuenta la crónica que 3 semanas después, mientras barría debajo de un mueble que llevaba años sin moverse, encontró el anillo en una esquina olvidada. El santo de Padua, que había guardado silencio mientras el objeto sustituía al alma, devolvió el objeto cuando el alma volvió a ocupar el primer lugar. Esa anécdota explica algo crucial sobre el carisma antoniano. Antonio devuelve lo perdido, pero lo devuelve en el momento y en el orden que ayuda al alma del devoto y del difunto, nunca antes. Cuando devolver el objeto sirve a la conversión y al sufragio, lo devuelve. Cuando devolverlo distraería el sufragio o consolidaría un apego, el santo prefiere esperar. Su silencio es pedagogía. Su demora es caridad pura, ordenada por Dios mismo. Aquí está el pico de gravedad de esta tercera petición. Cuando tú le pides al santo de Padua el objeto del difunto el 13 de junio, en el fondo de la petición tiene que examinarse algo que solo tú puedes ver. ¿Quieres ese objeto para volver a rezar mejor por el alma de tu difunto? ¿O para llenar con él un vacío que solo la fe puede llenar de verdad? Lo que respondas en silencio a esa pregunta marca toda la diferencia entre honrar al difunto desde la oración y retenerlo desde el apego, entre acompañar a tu muerto en su tránsito hacia Dios y aferrarte a un signo material que ya cumplió su función primera, que fue ser puente y caridad mientras él vivía. Hay todavía una cuarta petición, profundamente común en hogares con un duelo prolongado y oraciones cansadas, que confunde la misión propia del vivo con la misión propia del Santo Glorioso. Una petición que parece humildad y, mirada despacio, es delegación de aquello que solo el corazón doliente puede ofrecer por su muerto. 4 siglos lleva la Iglesia repitiendo una verdad incómoda sobre el sufragio por los difuntos. Desde que el Concilio de Trento, en la sesión 25ª del año 1563, definió con autoridad doctrinal que las almas detenidas en el purgatorio son ayudadas por los sufragios de los fieles y, de modo singular, por el sacrificio del altar. Esa palabra sufragios importa muchísimo. La cuarta petición mal orientada al santo de Padua intenta, sin saberlo, transferir esos sufragios a otra instancia. Los transfiere al santo. Y al transferirlos, vacía el lugar exacto donde el alma del difunto más necesita encontrar a quien lo amó. La cuarta petición se formula con palabras parecidas a estas. San Antonio, líbralo tú, sácalo tú del purgatorio. Yo ya no puedo más. Llevo rezando años y no veo señales. Yo ya no tengo fuerzas. Hazlo tú por mí, que tú sí tienes poder en el cielo. El corazón doliente la pronuncia por agotamiento. Años y años de oración perseverante, aniversarios que vuelven, 13 de junio que llegan de nuevo y encuentran a la familia rezando lo mismo desde hace una década. En ese cansancio, la petición parece humildad, parece reconocer que el santo puede más que el devoto, parece incluso una forma de fe valiente. Y sin embargo, mirada despacio, esa petición está delegando aquello que precisamente no puede ser delegado, aquello que solo tú puedes ofrecer por tu muerto en la economía exacta del sufragio. Porque el sufragio, en la doctrina católica, tiene una propiedad muy específica que casi ningún catequista explica con suficiente claridad. El sufragio del vivo por el difunto se aplica al alma purgante por la unión sobrenatural que existió entre ambos durante la vida terrena. Esa unión, sellada por la sangre, por el sacramento, por la amistad, por la caridad concreta de los años compartidos, es la que da al sufragio una eficacia particular que ningún otro tipo de oración alcanza del mismo modo. Tu oración por tu Padre tiene un peso propio que ninguna oración ajena reproduce, ni siquiera la de un santo del cielo. Lo mismo vale para la oración del hijo por la madre, del esposo por la esposa, del nieto por el abuelo. El santo de Padua, por más doctor de la Iglesia que sea, recibe el encargo de presentar esa oración tuya ante el trono de Dios, jamás el encargo de sustituirla.
Santa Teresa de Jesús dejó esto escrito con una claridad asombrosa en el capítulo 2 del Camino de Perfección. Escribió con sus propias palabras que ninguna oración del santo más alto del cielo sustituye a la oración pequeña y humilde del corazón que amó al difunto en vida. Decía la Santa de Ávila que Dios estableció ese orden con sabiduría incomprensible. El amor recibido en la tierra se devuelve en el cielo a través del sufragio del que amó, y ningún santo, por más caridad que tenga, podría hacer por un alma lo que hace la persona concreta que la amó desde la fe. Esa enseñanza teresiana tiene una consecuencia inmensa para tu 13 de junio. Significa que el alma de tu difunto, allá donde esté, espera específicamente tu oración, la tuya, la de quien lo amó en vida, la tuya, presentada por Antonio, la tuya fortalecida por la intercesión del santo, la tuya aplicada por el mérito de Cristo, pero siempre la tuya. El alma del difunto reconoce esa oración. Reconoce el timbre interior de quien rezó por ella durante años. Reconoce la firma espiritual de la persona concreta a la que estuvo unida por la sangre o por el sacramento. Y esa oración tuya, por pequeña que parezca, por cansada que la sientas, vale ante el trono de Dios infinitamente más que cualquier delegación al Santo Glorioso. Hay un texto recogido por el Padre Gracián en sus notas posteriores a la muerte de la santa, fechado en los años 90 del siglo XVI, donde se conserva una expresión que ella habría usado con sus hijas sobre las almas del purgatorio. El alma purgante, decía, cuando recibe la oración de un familiar suyo, siente algo parecido al alivio que produce el agua fresca sobre una herida abierta. Cuando esa oración familiar falta, ningún otro auxilio del cielo reproduce ese alivio específico. El santo intercede, las almas se ayudan entre sí, pero la oración del que amó en vida tiene un sabor irrepetible para el alma que la recibe. Aquí está el pico de gravedad de esta cuarta petición. Cuando tú le pides al santo de Padua que libere él al difunto en lugar tuyo, lo que el santo recibe es una petición de sustitución que el orden divino no admite. Antonio escucha esa petición con caridad, la lleva ante Dios, pero la respuesta del cielo es una invitación a que regreses tú al lugar de la oración. El santo te devuelve a tu sitio. Y tu sitio, en este día del 13 de junio, es el sitio insustituible del que amó al difunto y todavía tiene la responsabilidad sagrada de ofrecer por él lo que solo él puede ofrecer. ¿Qué hacer entonces el 13 de junio si llevas años cansado de pedir y sientes que ya no puedes más? La respuesta teresiana tiene una ternura conmovedora. Pídele al santo de Padua que él te dé fuerzas para seguir rezando. Pídele que presente tu oración cansada como si fuera oración fervorosa. Y dale permiso para restaurar en ti la perseverancia que el duelo prolongado ha ido erosionando. Y vuelve a ofrecer, aunque sea con palabras pobres, aunque sea con un suspiro, tu propio sufragio. El santo no te sustituye. El santo te acompaña para que tú puedas seguir. Y queda una quinta petición que se hace en muchos hogares con una candidez asombrosa, sin notar que invierte el orden de la comunión de los santos. Una petición que usa al difunto como puente para obtener favores materiales. Daña al alma del fallecido sin que nadie en la familia lo sospeche. Don Ramiro entró a la iglesia un 13 de junio con la cabeza baja y los hombros tensos. Llevaba en el bolsillo una factura del hospital donde su nieto seguía ingresado por una neumonía que se complicaba sin explicación clara. Se arrodilló ante la imagen de San Antonio, encendió una vela, sacó la foto de su esposa difunta del bolsillo y formuló la petición que llevaba ensayando desde el amanecer. Sus palabras fueron estas: San Antonio, por mi esposa Carmen que está en el cielo, sana a mi nieto. Por sus méritos, por todo lo que ella rezó por esta familia, por las misas que pidió y las limosnas que dio, dame este favor. Te lo pido en su nombre y por ella, que su intercesión pese lo suyo delante de Dios.
Esa escena se repite cada 13 de junio en miles de iglesias hispanas con variaciones mínimas. Cambian los nombres y las circunstancias, pero la estructura interna de la petición es siempre la misma. El devoto se presenta ante el santo de Padua usando al difunto como aval o como crédito espiritual, como moneda para obtener un favor temporal. Y aquí, Santa Teresa de Jesús, si pudiera estar en el banco junto a don Ramiro y ver la maniobra que su corazón hizo sin saberlo, le tomaría la mano con ternura y le explicaría algo que cambiaría para siempre su modo de pedir. Esta es la quinta petición mal orientada, la más sutil de todas. Parece la más respetuosa hacia el difunto porque presupone su santidad y su intercesión activa, y sin embargo, invierte por completo el orden de la comunión de los santos. La inversión es tan silenciosa que la mayoría de devotos pasa toda una vida usándola sin advertir el problema que esconde dentro. Mira con atención lo que ocurre cuando alguien le pide al santo de Padua un favor material en nombre del difunto. Está dando por hecho dos cosas que la doctrina católica jamás autoriza al devoto a dar por hechas. La primera, que el alma del difunto ya goza de la visión beatífica y por tanto puede interceder en sentido propio. La segunda, que esa supuesta intercesión puede ser usada como argumento ante el santo, como mérito acumulado para obtener un favor concreto en lo temporal. Las dos cosas, juntas, transforman al difunto en herramienta, y al transformarlo en herramienta, le quitan el lugar de alma que todavía necesita la oración de los suyos. Santa Teresa de Ávila dejó esto escrito en cartas familiares, sobre todo en las dirigidas a su hermano Lorenzo de Cepeda y a la duquesa de Alba en 1577. La santa criticaba, con su firmeza característica, a las personas piadosas que usaban a sus difuntos para conseguir favores temporales sin haberse asegurado primero del descanso eterno de esos mismos difuntos. Decía que era un orden invertido y que ese orden daña a quien se cree que ayuda. El alma del difunto recibe la oración de los suyos con un gozo particular cuando esa oración está dirigida a su descanso eterno. Cuando esa misma alma es invocada para servir de palanca en favores materiales, recibe un mensaje muy distinto. Recibe el mensaje de que su familia sigue pendiente más de sus problemas terrenos que de su salvación eterna. Aquí hay un punto delicado. La Iglesia permite y bendice pedir a un difunto canonizado, como Santa Teresa de Ávila misma, su intercesión para favores temporales. Eso forma parte del culto público autorizado. Lo que la doctrina jamás autoriza es trasladar ese mecanismo a un difunto de la familia, cuyo estado eterno está velado y cuya canonización privada en el corazón del devoto carece de fundamento doctrinal. Cuando tú pides al santo de Padua un favor material en nombre de tu madre, tu padre o tu esposo difunto, estás presuponiendo una santidad que la Iglesia no ha proclamado. Y aquí está el pico de gravedad de esta quinta petición que muy pocos confesores se atreven a señalar con claridad porque hiere el corazón. Cuando tú le pides al santo de Padua un favor material en nombre de tu difunto y por azar o por gracia ese favor llega, el peligro inmediato es interpretar la respuesta como confirmación de la santidad ya alcanzada por el difunto. Y a partir de ese momento, la oración familiar por el alma del fallecido se reduce, porque la familia siente que él ya está en condiciones de conceder favores. La inversión se consolida. El difunto pasa a ser tratado como santo doméstico no canonizado. Y la oración que el alma todavía necesita se va apagando en la casa lentamente, generación tras generación. Esto es exactamente lo que Santa Teresa de Jesús habría querido evitar a toda costa en hogares devotos como el tuyo. La Santa de Ávila pedía pureza en la intención. Pedía que cuando se reza por un difunto, la oración fuera por el difunto. Y que cuando se piden favores temporales, esos favores se pidan al Santo Glorioso o a Cristo directamente, sin instrumentalizar al alma que aún espera el descanso eterno. ¿Qué hacer entonces el 13 de junio
Cuando llevas en el corazón una necesidad material urgente y el nombre de un difunto querido, la respuesta teresiana es de una elegancia conmovedora. Sepáralos. Reza primero por el alma de tu difunto, sin pedir nada a cambio, ofreciendo la misa y el sufragio simplemente porque él lo necesita. Y solo después, en oración separada, pide al santo de Padua o a Cristo directamente el favor temporal que necesitas, sin usar al difunto como aval, sin convertirlo en moneda. Estas son las 5 peticiones mal orientadas que millones de devotos católicos llevan dirigiendo al santo de Padua cada 13 de junio durante siglos. 5 peticiones que el devoto formula con amor sincero y que llevan dentro, sin saberlo, un desorden silencioso. Ahora viene lo importante, lo que sí debes pedir el 13 de junio por tu difunto, y eso lo cambia absolutamente todo. Llegado a este punto, respira un momento antes de seguir. Lo que viene ahora se parece a un soltarse de las manos, soltar las peticiones torcidas y el cansancio del duelo mal pedido, soltar la presunción y la mediumnidad y el apego al objeto, dejar atrás la delegación del sufragio y el uso del difunto como aval, y entonces descubrir lo que San Antonio sí puede pedir por tu difunto el 13 de junio, cuando tú le das a su carisma el cauce exacto que el cielo ha previsto para él. Hay 3 peticiones correctas. 3. Y caben en una visita a la iglesia, en una misa pedida en su nombre, en una oración recogida del 13 de junio. Santa Teresa de Jesús, que entendía mejor que nadie cómo se ordena la oración para que dé fruto, las habría dicho con palabras como las que vienen ahora. La primera petición correcta tiene que ver con el carisma central del santo de Padua, la restitución de lo perdido espiritualmente. Cuando te acercas a su imagen el 13 de junio con el nombre de tu difunto en el corazón, lo que sí puedes pedir, con plenitud doctrinal y con la certeza de que esa petición está dentro de lo que el santo concede, es esto. San Antonio restituye en su alma todo lo que quedó perdido en su vida terrena. Devuelve a mi difunto lo que se le fue por descuido, por debilidad, por heridas que jamás llegó a sanar. Restablece en su alma la integridad que el pecado y el tiempo le habían ido robando, para que cuando se presente plenamente ante el rostro del Padre, lo haga con todo el bien que Dios había sembrado en ella. Esa petición San Antonio la pide con potencia singular. Está en el centro mismo de lo que él hizo en vida cada vez que predicaba. Y la presenta ante el trono de Dios como doctor de la Iglesia, con la autoridad doctrinal que su título le confiere. Cuando tú formulas esa petición, todo el carisma antoniano se activa por tu difunto, y el alma del fallecido recibe una aceleración del proceso de purificación que ninguna otra petición consigue movilizar del mismo modo. La segunda petición correcta toca a los vivos, a ti, a tu familia, a quienes amaron al difunto y siguen amándolo desde aquí. San Antonio, decía Santa Teresa de Ávila a sus hijas, era especialmente eficaz para pedir conversiones en los hogares marcados por una pérdida, porque el dolor del duelo abre los corazones de un modo que ninguna otra circunstancia abre. Y el santo de Padua sabe entrar por esa rendija para sembrar fe donde antes había rutina, oración profunda donde antes había costumbre, vida sacramental donde antes había distancia. La petición que sí debes hacer suena así: San Antonio, en este 13 de junio en que recuerdo a mi difunto, convierte de verdad a los que aún vivimos. Que su muerte no haya pasado por nuestras vidas sin dejar conversión auténtica. Que su nombre nos despierte de la tibieza y nos lleve hoy mismo al sacramento. Esa petición es la que más alegra al alma del difunto en su purificación, porque significa que su muerte tuvo fruto, que los suyos están mejor por causa suya, que su paso por la tierra dejó algo más que ausencia. Santa Teresa de Jesús escribió en Las Fundaciones que las almas del purgatorio se gozan de un modo particular cuando ven que sus familiares se acercan más a Dios por causa de su muerte
y que ese gozo les acorta la deuda casi sin que ellas mismas lo entiendan. Aplicado al 13 de junio, esa enseñanza significa que tu conversión, hoy, por causa de tu difunto, es para él más alivio que cualquier favor concreto que tú pudieras pedir al santo en su nombre. La tercera petición correcta es la más íntima de todas y se parece a un susurro. San Antonio, hazme mejor intercesor por mi difunto. Toma mi oración cansada, mi rosario distraído, mis misas pedidas con prisa y preséntalos ante el trono de Dios como si fueran oraciones de un alma fervorosa. Y, sobre todo, devuélveme la perseverancia. Restaura el deseo de seguir rezando por él aunque pasen los años. Y dame fe en que mi oración pequeña, ofrecida hoy, le sigue llegando a su alma con un sabor que solo ella reconoce. Esa petición está enteramente dentro del carisma antoniano, porque es petición de restitución aplicada al sufragio mismo. El santo devuelve la fuerza orante al corazón que lleva años rezando y siente que ya no puede más. Y al devolverla, multiplica el efecto del sufragio futuro. Lo que rece a partir de ese momento valdrá ante Dios infinitamente más, porque viene de un alma restaurada por el toque del santo de Padua. Si formulas estas 3 peticiones el 13 de junio, en este orden y con esta intención, el alma de tu difunto recibe una cantidad de gracia que ninguna otra fecha del año le brinda con la misma plenitud. Es la fiesta del santo, el aniversario de su entrada en gloria, el momento del año en que el cielo, por decirlo con palabras de Santa Teresa de Ávila, parece más cercano y más bajo. Y el alma que esperaba ya la oración de los suyos recibe ese 13 de junio el alivio concreto que llevaba meses esperando. Aquí cierra el círculo que Santa Teresa de Jesús habría querido cerrar contigo. Las 5 peticiones equivocadas se sueltan. Las 3 correctas se abrazan. Y el 13 de junio se convierte en lo que siempre debió ser para tu familia. Una fecha de restitución espiritual, de conversión de los vivos y de aceleración del sufragio por el alma amada. Eso, nada más que eso, es lo que el santo de Padua tiene reservado para tu difunto en esta jornada de gracia. Y ahora queda lo último, lo que se queda contigo cuando todas las palabras de esta enseñanza se hayan apagado. Lo que se queda contigo es esto: la certeza de que la próxima vez que enciendas una vela ante el santo de Padua, ya sabrás qué pedir y qué soltar. La certeza de que tu difunto, allá donde esté en su proceso de purificación, recibirá desde hoy una oración mejor ordenada, más pura, mucho más útil para él. La certeza de que años de pedir lo que no se podía conceder han quedado atrás y que delante de ti se abre un modo de orar por tu muerto que el cielo sí premia con eficacia singular. Esa certeza es el regalo más concreto que Santa Teresa de Jesús quiso dejarte hoy. Un regalo que no se queda en tu cabeza, baja a tu corazón, se acomoda en tu modo de rezar, transforma desde ahora cada vela que enciendas y cada rosario que ofrezcas por el alma que amas. Te llevas también algo más íntimo. Te llevas la paz de saber que el santo de Padua jamás te ha ignorado, ni siquiera cuando le pedías cosas que él no podía conceder. Estuvo escuchando cada lágrima. Estuvo presentando cada intención ante el trono de Dios con la caridad propia de un doctor de la Iglesia. Y lo único que esperaba era este momento en que entendieras qué tenía guardado para tu difunto. La gracia que parecía negarte durante años era Él mismo protegiéndote a ti y al alma que amas. Esa paciencia con que el cielo sostuvo tu camino hasta hoy te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo te ama Dios y cómo amará desde ahora a tu difunto a través de tu oración renovada. Quédate un momento más antes de que estas palabras se apaguen en el aire de tu casa. Quédate, porque hay algo que Santa Teresa de Jesús quiso dejar para el final y que completa todo lo que acabas de recibir. Es la pieza que cierra por dentro el resto de la enseñanza. Sin ella, lo aprendido hoy quedaría como un mapa sin la última marca de tinta, una llave sin el último diente
una oración sin la palabra que la sella ante Dios. Hay un secreto teresiano que muy pocos devotos conocen sobre las almas del purgatorio. Un secreto que la Santa de Ávila guardó para enseñárselo a las almas que ya estaban preparadas para recibirlo. Y tú, después de escuchar esta enseñanza completa, ya estás preparada. Ya tienes los oídos limpios, ya tienes el corazón en su sitio, ya estás en condiciones de oír lo que muchos de los grandes devotos del Santo de Padua jamás llegaron a entender en 5 siglos de devoción popular. Es un secreto que tiene que ver con la diferencia entre el alma que recibe oración mecánica y el alma que recibe oración transformada. Tiene que ver con un detalle que cambia para siempre la forma en que tu difunto experimenta cada sufragio que tú ofreces. Y tiene que ver, sobre todo, con un día concreto del año, distinto del 13 de junio, en el que Santa Teresa de Jesús enseñó que el alma del difunto recibe un alivio especial que ninguna otra fecha logra brindarle. Hay otra enseñanza esperándote, una enseñanza directa de Santa Teresa de Jesús sobre cómo se ora con efectividad por las almas que amaste en esta tierra. Una enseñanza que recoge todo lo que hoy aprendiste y lo eleva un peldaño más. Una enseñanza que ningún devoto debería perderse después de haber llegado hasta aquí. Si tu corazón siente que esta jornada te ha traído algo verdadero, si has sentido que cada palabra estaba pensada para ti, si tienes la impresión clara de que llegar hasta aquí hoy obedecía a un plan superior, entonces te conviene escuchar lo que viene después. Porque lo que viene después tiene el sello de la misma fuente, el mismo amor maternal, la misma claridad doctrinal, la misma firmeza de la Santa de Ávila. Y completa, una capa más adentro, lo que tu difunto necesita recibir de ti en esta etapa de tu vida espiritual. Quédate con esta enseñanza hasta el final, y luego sigue un paso más. Que la gracia recibida hoy fructifique antes de diluirse en las prisas del día. Hay un siguiente paso esperándote, una palabra más que Santa Teresa de Jesús quiere decirte, y un alma, la de tu difunto, que se beneficiará muchísimo de que tú sigas escuchando un poco más. El Santo de Padua te ha estado conduciendo todo este tiempo hasta este punto, y Santa Teresa de Jesús, desde el cielo, sonríe ahora viéndote más cerca de la verdad doctrinal que llevaba años queriendo entregarte. Permítele dar el siguiente paso contigo. Permítele que su voz maternal siga hablando un rato más en tu casa, en tu cocina, en tu cuarto, donde quiera que estés escuchando esta enseñanza con el corazón abierto. Y antes de despedirme contigo, querido oyente devoto, querida alma fiel que has recorrido cada palabra de esta enseñanza con paciencia santa, déjame dejarte la bendición que Santa Teresa de Jesús habría querido pronunciar sobre tu casa esta tarde del 13 de junio. Que la paz del Señor descanse sobre ti, como descansa sobre las almas que ya saben qué pedir. Que el Santo de Padua presente ante Dios el nombre de tu difunto con esa caridad infinita que solo los doctores de la Iglesia poseen en el cielo. Que la sangre redentora de Cristo nuestro Señor caiga sobre el alma de tu fallecido como rocío fresco sobre tierra reseca al amanecer. Que cada minuto de su purificación, desde hoy, encuentre alivio en tu oración bien ordenada. Y que tú, hija mía, hijo mío, sigas caminando con la cabeza alta y el corazón firme, sabiendo que cada oración tuya por tu difunto desde hoy tendrá un peso diferente en la balanza del cielo. Santa Teresa de Jesús lo dijo con sus propias palabras en uno de los pasajes más bellos del libro de la vida. Que ningún amor verdadero queda jamás sin respuesta cuando se ofrece a Dios con humildad. Tu amor por tu difunto, ofrecido hoy a Dios a través del Santo de Padua, ya está siendo recibido en el cielo. Camina en paz. Vuelve a la oración cuanto antes, sin pesos viejos, sin peticiones torcidas, con el corazón ligero como debe estarlo después de una enseñanza recibida con docilidad. Y recuerda, cada vez que pienses en él, que Santa Teresa de Jesús camina contigo y te acompaña hasta la puerta de tu casa con esa sonrisa maternal que sus hijas aún recordaban en Ávila décadas después de haberla perdido.